Cooperación o competencia, el deseo a una difícil alianza y el miedo a una complicada ruptura. Así podemos calificar las relaciones entre Turquía y Rusia, dos países importantes por supuesto a escala global y que a medida que avance el tiempo no solamente irán adquiriendo más peso, sino que la realidad geopolítica les incita cada vez a comprenderse más. La verdad, los dos países han ido en los últimos años persiguiendo a una difícil ecuación de equilibrio, ya que cada uno ha intentado ir silenciosamente en paralelo con el otro a fin de conseguir sus objetivos estratégicos, aunque es cierto que hay muchas diferencias entre ambos. La verdad, los intereses rusos y turcos se contraponen en más de un punto del planeta, pero así los dos países siempre saben aparcar sus problemas y sacar siempre un acuerdo, algo insólito en las relaciones internacionales. Lo define muy bien Putin cuando dijo el pasado 25 de septiembre en Sochi, en el último encuentro mantenido entre los dos presidentes, que nuestros encuentros con Erdogan no son del todo amistosos, pero al final siempre acabamos sacando un acuerdo a escala internacional. La señal que caracterizó las relaciones entre el imperio zarista y el imperio otomano siempre ha sido la conflictividad y la hostilidad. No en vano que los dos imperios han ido 17 veces a las armas, y no es así, sino que los turcos lograron ocupar Moscú en un momento dado de la historia, algo insólito por supuesto, y a cambio los rusos pusieron fin al liderazgo global que ejercían los otomanos y que duró casi 3 siglos cuando lo derrotaron en la batalla de Crimea, que duró entre 1768 y 1772. Un suceso que aceleró o que supuso, mejor dicho, el comienzo del declive de uno de los imperios que marcó la historia humana en el milenio pasado. Nos referimos al Imperio Otomano. Ya en la Guerra Fría, los Estados Unidos encontró en la naciente Turquía un aliado estratégico de suma importancia por su ubicación geoestratégica privilegiada y fijada al sur del gigante soviético en caso de que haya una confrontación bélica. A partir de entonces, Turquía pasó a ser la niña mimada de Estados Unidos por ser un centro no solamente de establecimiento de bases militares, sino también del espionaje y así hizo que Turquía ocupara esa posición privilegiada en los cálculos estratégicos de Washington. Pero evidentemente no todo es eterno y ninguna cosa es duradera. Ya con la desmembración del muro de Berlín y los nuevos aires que empezaron a soplar sobre el mundo, especialmente el liderazgo norteamericano, que ya empezó a ejercer el rol de un gendarme a escala global, ya esa necesidad a Turquía ha ido disminuyendo un poco a poco. Y aparte, ese liderazgo norteamericano ha coincidido con, vamos a decir al principio, crecientes y tímidas voces que querían un mundo más multilateral. Y en ese rol destacamos a China, por ejemplo, Rusia y la propia Turquía. Estas transformaciones a escala global coinciden con la llegada al poder de Putin y al mismo tiempo o poco después la llegada al poder del partido de Erdogan. A partir de entonces los dos países han ido acercando posturas y trazando acuerdos, especialmente ante el cada vez, vamos a decir, el retroceso o el declive o el fracaso norteamericano, especialmente en sus dos aventuras militares en Afganistán e Irak, que descubrieron al límite de sus fuerzas económicas y militares. A partir de entonces, las relaciones entre Turquía y Rusia han ido creciendo a medida que avanza el tiempo, aunque es cierto que tuvieron momentos de máxima tensión, como en 2015, cuando los turcos derribaron un avión ruso que pudo desencadenar un conflicto, y allí se destaca el pragmatismo ruso, aunque es cierto que los rusos a primera instancia anunciaron la congelación de todos sus acuerdos con Turquía y por supuesto amenazaron una especie de sanciones económicas, pero el intento del golpe fallido sobre Erdogan y la implicación de algunas fuerzas regionales e internacionales hizo que de nuevo que esas relaciones otra vez vuelvan
a la normalidad, y a partir de entonces, hasta hoy día, hasta el pasado septiembre, los contactos diplomáticos, tanto a gran escala como a menor escala, han ido creciendo cada vez que requiere la ocasión. Para comprender bien las dimensiones de esas relaciones entrelazadas entre ambos países, es conveniente destacar algunos puntos de diferencia que marcan o que hay entre estos dos países. Lo primero que debemos comenzar es la naturaleza del régimen gobernante, especialmente en Turquía. Todos sabemos que el proyecto turco se cuaja en la línea de lo que se denomina el Islam político, y todos sabemos la sensibilidad rusa hacia estos tipos de movimientos por su pasado histórico o su experiencia histórica en Afganistán, en Chechenia, y también la pervivencia en el imaginario ruso de que estos elementos son utilizados por Occidente como una arma contra Rusia. A este punto podemos destacar la crisis de Siria, especialmente en la región de Idlib, que es al norte de Siria, un punto de suma estratégico donde los dos países, incluso Irán y Estados Unidos, nunca se ponen de acuerdo por ciertos factores evidentemente, y que también no solamente es así, sino que Rusia lo utiliza como una carta de presión sobre Turquía en otros puntos de conflictividad o de diferencia que hay entre ambos, por ejemplo en Libia, donde la entrada del elemento turco cambió todas las reglas del juego que había ahí. Otros puntos otros puntos del planeta donde los dos países tienen puntos diferenciados son, por ejemplo, el Cáucaso, el Cuerno Africano, la Sahel. Son las zonas que está asistiendo a una creciente actividad ruso-turca, especialmente ante el retroceso de las fuerzas coloniales viejas, Francia, y también los Balcanes, que los dos países lo consideran como sus patios traseros, uno por su pasado soviético, socialista, comunista, y otro por el pasado otomano. Pero a pesar de esas diferencias, los dos países mantienen un intenso intercambio económico que abarca todas las dimensiones, por ejemplo, en industria, agricultura, incluso turismo, y lo más llamativo es la venta de armas, como el caso del S-400, algo que da legitimidad a la producción armamentística rusa. No olvidemos que Turquía es miembro de la OTAN y supuestamente el enemigo o uno de los grandes enemigos de la OTAN es Rusia. El hecho de que un país de la OTAN compre armas a Rusia, eso le da mucha credibilidad a escala internacional. Incluso hay rumores de que los dos países están intentando o están estudiando elevar el intercambio económico a una cifra de 100.000 millones de dólares al año, un número súper elevado debido al contexto que estamos viviendo. Aunque realmente el gran objetivo ruso de todo eso, el gran objetivo de los cálculos estratégicos rusos es intentar generar una división entre Turquía y Occidente, y sobre todo si logran sacarlos de la OTAN, que posiblemente sería el mayor logro estratégico de Putin, ya que permitiría a Rusia no solamente evidentemente asentarse en el Mediterráneo, sino que le da ciertas incluso asediarse a la OTAN por el sur, pero es una empresa poco complicada. También a los turcos le vendrá como una carta de jugar la doble carta, una vez que están muy presionados por Occidente, se inclinan a Rusia y viceversa. Por eso esos contactos, ese intercambio, esas relaciones que marcan entre ambos nunca están fuera de los cálculos estratégicos de otras potencias, en especial Estados Unidos y otra potencia regional que hicieran. Todos sabemos que las relaciones entre Turquía y Estados Unidos no pasan por su buen momento, incluso lo reflejan muy bien las tensiones no vamos a decir ataques verbales, pero las críticas de sus dirigentes, de Erdogan a Biden y Biden a Erdogan, y los dirigentes turcos también son muy molestos por la ayuda norteamericana a las fuerzas kurdas, que son una seria amenaza a la integridad
turca y por supuesto no olvidan del golpe, el intento fallido del golpe pasado. Lo mismo que Irán. Irán es un país que está muy preocupado por el contacto o el creciente contacto entre Rusia y Turquía por varios factores. Por un lado, eso permitirá a Turquía jugar más rol o adquirir más protagonismo, especialmente en el sur del Cáucaso, área periférica para los iraníes, y con los rusos porque Irán y Rusia realmente todavía no han tenido el verdadero examen, especialmente en la crisis de Siria, porque los dos países tienen dos miradas opuestas. Por un lado, los rusos aspiran a integrar de nuevo al régimen en la escena internacional como una garantía para sus intereses, mientras que los iraníes quieren una Siria débil, autodependencia económica, es decir, lo mismo que hicieron en Irak o están intentando hacer en Yemen y otros países árabes. Incluso cada vez hay más voces que suenan criticando a Rusia, por ejemplo, en la Asamblea General Islámica o del Parlamento iraní, de que los rusos hacen fracasar todos los proyectos económicos que Irán haya acordado con el Assad, que son 6 mega grandes proyectos en temas de electricidad y etc. En fin, podemos decir que la relación entre Rusia y Turquía se basa en una regla fundamental, que es la de soslayar lo menos posible el desacuerdo y para evitar cualquier confrontación. Los dos países aspiran cada vez a que su creciente intercambio económico crezca, y los que voces, sobre todo tanto en ambos países, de Rusia como en Turquía, como de algunos analistas o especialistas del tema, que evocan a una alianza de todas las dimensiones, realmente tienen que esperarse un poquito si logra conseguir esta alianza. Lo más importante hoy día que nosotros podemos decir es que la dicotomía que hemos destacado al principio, la competencia o la cooperación, seguirá reinando entre ambos países, dos países, como he dicho al principio, que cada vez adquieren más importancia a escala global, aprovechando especialmente el cada vez retroceso de los bancos. Parece que una nueva oleada de tensiones soplará sobre el Cáucaso. La última guerra entre Azerbaiyán y Armenia, que duró 44 días y que causó cambios estratégicos importantes, al parecer no resolvió por completo el problema, sino que lo aparcó. La verdad que los últimos acontecimientos parecen tener otro escenario diferente. Esta vez las tensiones es entre Irán y Azerbaiyán. En las últimas semanas hemos asistido a un intercambio de acusaciones entre unos y otros, en especial desde Teherán, donde sus dirigentes políticos como sus medios de comunicación han llevado a cabo un proceso de satanización sin precedentes contra Bakú. E incluso esas acusaciones no se quedaron aquí, sino que el país persa se llevó a cabo una serie de maniobras militares en la frontera azarí, las primeras desde la independencia de este último de la extinta Unión Soviética hacía 3 décadas. Incluso cerró su espacio aéreo frente a los aviones azaríes, unas medidas que rápidamente fueron respondidas desde Bakú o de Bakú. E incluso el cierre del Centro Cultural Ali Khamenei, y todos sabemos la dimensión espiritual de estos centros en un país de dogma chií. La verdad que el panorama se muestra muy complejo y cada vez hay más dudas y sospechas de que especialmente por parte o entre los estudiosos y analistas del tema, de que el ruido de los cañones otra vez volverá a soplar sobre el Cáucaso. Todo empezó cuando el pasado 11 de septiembre Azerbaiyán anunció que había intercedido en el periodo que va entre el 11 de julio y el 11 de agosto a más de 60 camiones iraníes que cruzaban su frontera. Una situación que llevó al país azarí a plantar una serie de aranceles que no fueron muy bien vistas desde Teherán. Incluso fue la gota que colmó el vaso, especialmente en un contexto en que el país azarí se estaba llevando una serie de maniobras militares apodadas las Tres Hermanas junto con Turquía y Pakistán, algo que Irán lo veía como un mensaje dirigido a ella.
Entonces aquí podemos preguntar, ¿cuál es el verdadero motivo de esta escalada de tensiones? ¿Es verdad lo que dicen los dirigentes iraníes, la presencia del país, de Israel en el país azarí, o la presencia de soldados del ISIS? Si hacemos una vuelta atrás, damos cuenta que las relaciones entre Azerbaiyán y Irán nunca fueron del todo buenas. Algo que sorprende, o mejor dicho, algo muy raro. Especialmente estamos hablando de dos países que profesan la dogma chií. Y todos sabemos que Irán, desde la revolución del 79, se ha levantado el eslogan de defender a todos los chiítas del mundo, pero en realidad su modo de actuación contradice sus dichos o sus mensajes. Incluso los utiliza como una especie de cartas para intervenir y destabilizar países. El ejemplo lo tenemos muy claro en Irak, o por ejemplo Siria, o Líbano, o Yemen. Incluso podemos decir que Irán fue el elemento clave en la denominada estrategia del caos constructivo norteamericano que llevaron los dirigentes de Washington después de la invasión de Irak. La misma actitud lo hemos visto, o mejor dicho, lo hemos presenciado en la última guerra entre Azerbaiyán y Armenia, pero esta vez el país persa fue más bien cauteloso debido a la enorme presión de la minoría azarí. No olvidemos que en Irán el 22% de la población iraní es de origen azarí, que ubica en el norte del país. Estas presiones debilitaron un poco el apoyo iraní a Armenia, que fueron claves en su derrota, a sabiendas de que Azerbaiyán contaba con el apoyo completo de Turquía, y el silencio ruso, el cual veía a Nikol Pashinyan como un fruto de una revolución de color implantada por Occidente. Por tanto, esta última derrota de Armenia generó unos cambios geopolíticos importantes impuestos por los vencedores. No solamente permitió a Azerbaiyán recuperar sus territorios, sino permitió a Turquía recuperar su rol geoestratégico en la región transcaucasiana, algo que no ocurre desde los tiempos otomanos. Y aquí más o menos podemos entender más bien el apoyo iraní a Armenia, incluso a través de palabras de un clérigo chií, Subhi Tufaili, que estando en Irán, sorprendido por la explosión de júbilo que había entre la gente y sobre todo los medios del apoyo iraní a Armenia, se llevó a preguntar al propio Ministerio de Exteriores iraní, que lo dejó muy claro que uno de los motivos pilares del apoyo iraní a Armenia es frenar la salida turca al Asia Central. Y la verdad no es algo nuevo. Si buceamos un poco en la historia, vemos que los tiempos del sultán Selim I, allá en 1514, advertía del rol del país tapón que ejercían los persas, es decir, un muro que separa la parte del oeste de la parte del este del mundo islámico, es decir, el mismo rol que juega Israel en el mundo árabe, que llevó en su momento a declararle la guerra en la famosa batalla de Sanderian, que acabó con el triunfo otomano. La misma línea llevaron a cabo los posteriores sultanes de Estambul, que desgraciadamente fueron uno de los motivos que a la larga dividió un poco el imperio otomano. La misma línea también lo vemos después seguida por los zares rusos, que su intento de acercarse o asentarse, mejor dicho, en el Asia Central, tuvieron que declarar la guerra 2 veces y derrotar a la dinastía Khazarí, que gobernaba por entonces los territorios persas. Nos referimos a la batalla de 1823 y 1828, que luego ya acabará con la famosa, o que pasó a los anales de la historia como el gran juego, ya con la entrada de los ingleses. También podemos decir que los americanos, a partir después de la Primera Guerra Mundial y bajo los principios de Wilson, de la autodeterminación de los pueblos, intentó acercarse a la región. Realmente unos principios que lo que se pretenden de ellos, Washington, era simplemente ocupar los sitios, o mejor dicho, los territorios ocupados por los ingleses o los franceses. Cabe recordar uno de los puntos acordados en el último alto del fuego entre Azerbaiyán y Armenia,
consiste en abrir un paso que a través de la región Selçuk de Armenia que vincule el país azerí con la región autónoma de Nakhchivan. Algo que se ocurre, o mejor dicho, se completa, no solamente abrirá el paso a los turcos hacia la Asia Central, sino que dará por muerto cualquier rol geoestratégico iraní en la región. No olvidemos que existe en el imaginario estratégico turco la idea de unir a Ankara con estos países, primero en un bloque económico político que más tarde se transformará en una alianza militar. Y la verdad, los motivos sobran: lingüísticos, porque estamos ante países turcófonos, la historia en común y por supuesto la religión. En Teherán son conscientes de la complejidad, o mejor dicho, de la dificultad de la situación, especialmente en un contexto que aspiran a ejercer un rol importante en la nueva ruta de la India, que va de Mumbai, atravesando el puerto iraní de Chabahar por Rusia, llegando a Europa. El proyecto hindú se basa íntegramente en competir con la ruta china y pakistaní, y allí vienen los problemas, o mejor dicho, las tensiones entre Teherán y Islamabad. Incluso esta última acusa a Irán de financiar a los grupos rebeldes en la región de Baluchistán, donde se ubica el puerto de Gwadar. Y todos, o mejor dicho, todos sabemos esa guerra de puertos que hay en el Océano Índico. Y por supuesto no debemos olvidar a Rusia, otro país que está contemplando los sucesos, que se interviene todavía, pero que tarde o temprano se verá obligado a intervenir, porque desde el Kremlin consideran su espacio, que esa región como su espacio vital, y no están dispuestos a ceder, o mejor dicho, a permitir que otra potencia se sentará allí, incluida China, y probablemente será uno de los puntos junto a Europa del Este que pondrá en tela de juicio la nueva alianza chino-rusa. En fin, la situación es compleja, aunque es cierto que la verdadera batalla todavía no ha empezado. Los iraníes, auténticos maestros del ajedrez, son conscientes de la complejidad de un conflicto armado, ya que todas las papeletas juegan en contra de ellos. No solo por el cierre de Azerbaiyán su frontera o el apoyo turco a estos últimos, sino más bien al problema interno. Nos referimos al cada vez creciente fervor de la minoría azerí reclamando su independencia y su inclusión en el Gran Azerbaiyán. La misma situación la vemos en otras partes de Irán, en especial la región de Ahwaz, de la mayoría árabe. Entonces, un conflicto supondrá probablemente la desestabilización del país y quién sabe su posible desintegración. Y mientras tanto en Turquía son conscientes de esta situación, no por ser un país que les suministra el gas o ser también un país de paso del gasoducto ruso hacia Ankara, sino también los turcos utilizan a Azerbaiyán frente a Armenia para liberarse del asedio occidental. No olvidemos que Occidente, en especial Estados Unidos, intenta asediar Turquía desde el Cáucaso hasta los Balcanes. Todo esto ocurre en un escenario que no debemos olvidar: la última retirada norteamericana de Afganistán, que se cuaja en la estrategia de generar el vacío, o mejor dicho, la estrategia de Chomsky-Rumsfeld, en el cual intenta generar un cinturón de instabilidad que no solamente afectará a Turquía, sino también a medio y largo plazo a China y Rusia. Y la verdad, todo ese juego geopolítico ya ha empezado. Saludos a todos. Parece que la edad de oro del gas se está avecinando. Aunque es cierto que todavía no ha empezado del todo, pero si contemplamos la escena internacional a fondo desde los albores de este milenio, damos conciencia de que estamos caminando hacia ella a velocidad de vértigo. La cada vez creciente preocupación por el agotamiento de los recursos petrolíferos, su impacto ambiental con sus emisiones térmicas, así como la constante
búsqueda de otras fuentes alternativas han hecho que el gas sea una de las fuentes más alternativas al petróleo. No solamente por ser una fuente, una energía limpia, sino también ante la incapacidad de otras fuentes alternativas de cubrir las necesidades de los países. Las amplias excavaciones que contemplamos a diario en muchas partes del globo, así como las constantes tensiones, tanto las zonas de producción como las zonas de paso, son un fiel reflejo de lo que estamos diciendo. Sin ir lejos, por ejemplo, la crisis que estamos atestiguando entre la frontera de Polonia como en Bielorrusia, que al parecer se trata de una crisis humanitaria, en realidad en el fondo esconde esa compleja lucha por suministrar el gas a Europa. Cabe recordar que el viejo continente es una de las zonas más pobres del mundo en cuanto a reservas energéticas. También podemos destacar el último asentamiento militar norteamericano en las islas griegas del mar Egeo, en concreto en la isla de Dadakata, y por supuesto los enormes preparativos que está llevando la OTAN tanto en el sur de Rumanía como en Bulgaria, y que tienen objetivo no solamente de volver a Turquía a la órbita de la OTAN, sino también en el punto de mira las reservas del gas que están en el Mar Negro y sobre todo el Mediterráneo Oriental. Una zona que al parecer genera insomnio, o mejor dicho, causa un insomnio a más de una fuerza regional como internacional, en especial Rusia, Estados Unidos. La primera, por el miedo de que esta zona sea una zona competente a su suministro a Europa, y Estados Unidos la ve como una de las opciones para liberarse a Europa de la influencia o del suministro ruso. Por tanto, todo ese gran juego que estamos contemplando en muchas zonas del planeta, no solamente las zonas que hemos destacado, también en el Mar Caspio o sobre todo en el Sahel africano, tiene como objetivo asentar el control sobre la fuente y el paso del gas o de esta energía, y para ejercer el mayor control, o mejor dicho, mayor influencia en la escala global de los próximos años. Tal punto que llevó a muchos analistas y estudiosos hablaron o destacaron que el siglo XXI será el siglo de la lucha por el gas, a semejanzas de lo que fue el petróleo en el siglo pasado. Una conclusión, al parecer, un poco precipitada ante también la carencia de otros elementos, en especial los recursos hidráulicos, que darán mucho que hablar en el futuro. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Tras la caída del muro de Berlín, los rusos se dieron cuenta de que tanto su lucha armamentística contra los Estados Unidos, así como su falta de control de las fuentes de energía, habían sido pilares básicos en la disminución del bloque comunista. Entonces, desde el Kremlin se dieron con la idea de posicionarse en las fuentes energéticas. Y como el petróleo no ofrecía buenas perspectivas de futuro, a raíz de los informes que advertían de su escasez o la queja de algunas organizaciones internacionales del medio ambiente, así como el compromiso de algunos países, especialmente los acuerdos de Kioto, entonces apostaron por el gas, tanto en producción. No olvidemos que es el país con mayor producción de gas del mundo, así como posicionarse tanto en otras regiones de producción como de paso. Esta estrategia, abanderada por la empresa Gazprom, poco a poco ha ido situándose de nuevo a Rusia en el panorama global, especialmente después del fracaso norteamericano en Irak y Afganistán. No solo por la carencia de esta última de las reservas energéticas, sino también posee una infraestructura muy sólida en comparación con otras partes del globo, y eso evidentemente facilita el transporte del gas. Desde el Kremlin lo tienen muy claro que el mercado europeo debe estar en exclusiva en autodependencia del gas ruso, y eso por supuesto le permite tener una carta de presión sobre Bruselas. Algo que preocupa mucho en Washington, que intenta a toda costa liberar a Europa
vamos a decir, esta presión o este suministro ruso. Cabe recordar que Washington también tiene una ambición enorme por ejercer un rol importante en el sector energético, es decir, ser un actor global influyente como ha sido en el siglo pasado, principios del siglo, en el tema del petróleo. No en vano que en los últimos años, y a raíz de una serie de transformaciones, tanto geológicas como a nivel tecnológico e innovación, se convirtió por primera vez en 60 años en un país exportador del gas. Y allí vienen sus presiones sobre algunos de sus aliados, en especial Alemania, y de ahí por supuesto podemos entender las quejas que hacían los mandatarios norteamericanos al gobierno de Berlín para que deje de comprar el gas ruso y optar por el norteamericano, especialmente con el proyecto Nord Stream 2. Dicho proyecto, que tiene como objetivo transportar el gas de Rusia a Alemania a través del mar Báltico. Y la verdad es uno de los puntos, o mejor dicho, uno de los ejes del problema que estamos asistiendo en la frontera polaca. No olvidemos que el gobierno polaco desde hace tiempo está exigiendo a Alemania que suspenda dicho proyecto a fin de convertirse en un país de paso mediante la construcción de un nuevo gasoducto que va de Noruega a Alemania, y todos sabemos los beneficios económicos que tendrá el país, o mejor dicho, tendrá Polonia, lo mismo que tenía en su día, por ejemplo, Ucrania. Dos países que a partir de la desmembración del bloque soviético pasaron a girar en la órbita de la OTAN. En fin, podemos decir que hasta hoy día los rusos han sabido jugar muy bien sus cartas, pero esto no quiere decir que a medida que avance el tiempo no haya más tensiones, que irán creciendo, o mejor dicho, irán aumentando en más de un rincón del globo, especialmente en un sistema internacional tan complejo que estamos asistiendo. Otro punto que resultará clave en este gran juego del gas serán las próximas elecciones en Libia, previstas para el 24 de diciembre, en caso que se celebrasen, debido a la importancia de este país en la región del Mediterráneo Oriental. Lo más seguro a día de hoy es que los precios del gas irán en aumento. Claro, el que le va a pagar la factura son los ciudadanos, especialmente ante la alerta de los expertos de que se avecina un invierno duro en los países, sobre todo en los países del hemisferio norte, sin descuidar la creciente demanda china por el gas, que llevó al país asiático por primera vez desde 2008, o mejor dicho 2018, a comprar el gas licuado norteamericano. Todo ese panorama que estamos destacando hará que el escenario sea abierto a todos los pronósticos y tipos. Saludos a todos. Hoy nos toca hablar de Palestina, o mejor dicho, de esa herida abierta que sigue prolongando en el tiempo, un dilema muy complejo formado por diversos factores y componentes que van más allá de lo histórico o religioso a lo filosófico o metafísico, ya que plantea preguntas al ser humano en cuanto es humano, o al mundo en cuanto es mundo. Por eso no es de extrañar ver cómo a Nelson Mandela le califica como la primera causa de nuestra época, porque realmente no se trata de un problema interno, sino a nivel global, porque amenaza la paz mundial, tal como destacó en su día Arnold Toynbee. La verdad, no se trata de una cuestión de un pueblo que fue discriminado o fue expulsado de sus territorios o despojado de su cultura, de su identidad o su civilización. A diferencia del modelo clásico de la ocupación que se basaba en la explotación de las materias primas o mano de obra, el israelí se basa en parámetros de superioridad étnica, empleando unos parámetros en flagrante contradicción con los valores morales, éticos y leyes internacionales. Pero ¿cuál es el origen de este problema tan complejo? Para comprender bien ese dilema tan complejo hay que volver atrás en el tiempo, en concreto en el primer tercio del siglo XIX, cuando el naciente Estado moderno egipcio al mando de Muhammad Ali emprendió la aventura de expandirse por las costas del Mediterráneo, llegando hasta Grecia.
Un suceso que generó un shock dentro de Europa que todavía pervivía el miedo de otra expansión musulmana por Europa. No olvidemos que Europa fue invadida 2 veces en el 711 y después por el asedio otomano a Viena durante 30 años. A partir de entonces se empezó a crear en el imaginario estratégico inglés implantar un cuerpo extraño en el mundo árabe, en concreto en Palestina, por ser un punto central, o mejor dicho, una bisagra que divide las dos partes del mundo árabe, es decir, la parte asiática como la parte del norte de África. En primera instancia se pensó en los cristianos árabes, pero debido a los lazos emocionales y sentimentales que estos mantenían con el mundo árabe y ante el auge del sionismo que empezó ya a soplar fuertemente por Europa, empezó ese matrimonio entre los ingleses y los sionistas que después de la cumbre de Basilea de 1800, o mejor dicho, la primera cumbre sionista de 1897, se empezó a hacerse efectiva con el acuerdo Lieberman entre 1905 y 1907, cuando todas las potencias europeas, llegaron a la conclusión de que para mantener al mundo árabe débil, retrasado, hay que implantar un Estado hebreo en Palestina. Esos fieles de mantener dividido al mundo árabe ya empezaron a hacerse efectivas ya con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Primero con los acuerdos de Sykes-Picot y después con el Tratado de Balfour, que permitiría un Estado hebreo en Palestina. A partir de entonces, y una vez finalizada la contienda bélica, los ingleses empezaron a facilitar la inmigración judía a Palestina, en especial de los askenazis de Europa del Este, que no tenían ningún lazo histórico con Palestina. Y a partir de entonces, especialmente en los años 30 y hasta la finalizada la Segunda Guerra Mundial, ese proceso inmigratorio se ha ido en aumento, que una vez finalizada la contienda bélica y ya con la naciente Naciones Unidas, se llevó a cabo la división de Palestina a dos bandos y la posterior implantación de Israel como país en el año 48, el cual desde el primer momento se dejó un lema muy claro, es decir, de que es un territorio sin pueblo a un pueblo sin territorio, y a partir de entonces empezaron a masacrar a los palestinos y expulsarlos de sus territorios. En un primer momento, Israel gozaba de un reconocimiento internacional, especialmente en Occidente, realizados por los crímenes nazis. De esta forma, Tel Aviv disfrutaba de una solidaridad tanto a nivel oficial como social, y ese apoyo se quedó reflejado en sus contiendas bélicas con los países árabes. Pero el devenir de la historia y sus sangrientos acontecimientos han hecho que esta legitimidad se disminuya, especialmente con el estallido de las dos intifadas. Esa imagen del niño palestino con la piedra desafiando a los ejércitos más poderosos del mundo pasó a ser un símbolo de la lucha por la libertad. Y por supuesto, la agresión israelí a la tripulación humana de solidaridad con Gaza en 2010 y el asesinato de 17 personas ha hecho a Israel aparecerse delante de la imagen mundial como un país agresor sin ser terrorista, y Gaza pasó a ser un cárcel donde hay alrededor de 2 millones de seres humanos que viven en condiciones infrahumanas. Sucesos de este calado han hecho que la legitimidad israelí prácticamente haya muerto. En otras palabras, los palestinos han ganado la batalla moral a los israelitas. El mejor ejemplo de todo eso son los millones de personas que salen a las calles en todas las capitales o ciudades del mundo a favor de la causa palestina. Es normal que las sociedades humanas reaccionen ante los conflictos desde una perspectiva humana, una postura lógica evidentemente si contemplamos las agresiones de los derechos humanos que se cometen contra los palestinos. A partir de entonces, hay muchos países como sociedades no gubernamentales que han aunado esfuerzos para que cada vez la cuestión palestina tenga más presencia a nivel internacional, no solamente desde el ámbito político, sino lo deportivo o artístico. El ejemplo, por ejemplo, tarjeta roja apartheid en el ámbito deportivo, o grupo de cineastas ingleses. Pero desgraciadamente ese apoyo exterior contradice con la desmembración o descomposición de los movimientos que representan al pueblo palestino
palestino, en especial Fatah, que se ha convertido en una milicia al servicio de Israel. Y por supuesto, sin olvidar al sistema árabe, que realmente lo único que hizo fue comercializar con el asunto palestino y por supuesto utilizar la causa como un martillo frente a las voces de sus pueblos que reclaman y siguen reclamando una vida digna y un respeto de sus derechos. En fin, podemos decir que la cuestión palestina no es un asunto interno, ni árabe, ni tampoco es musulmán, ni ideológico, ni religioso, como les gusta a muchos vestirle este ropaje, sino más bien de todos los seres libres que de una forma u otra responden al grito de un pueblo abandonado, la de una víctima frente a su agresor, apoyado por las grandes potencias y un entorno regional favorable. El mejor ejemplo lo hallamos en el último acuerdo del siglo, firmado en los últimos días de Trump, donde todas las esperanzas del pueblo palestino en un estado libre e independiente se han despojado por el aire. Y lo peor, les culpa de todas las masacres que han sucedido en las últimas 8 décadas. Pero esto le da aún más credibilidad a la causa palestina y le hace cada vez más sólida, que adquiere legitimidad humana de varias partes del mundo en decremento de su cultura, religión o nacionalidad. En fin, podemos decir que su legitimidad es poderosa porque refleja la lucha entre dos visiones, una más bien darwinista que intenta implantar sus ideales por fuerza, el mejor ejemplo son los capitalistas y las grandes élites, y otra más bien humana que representan todos los espíritus humanos libres. Saludos a todos y feliz año nuevo, espero que sea próspero para toda la humanidad. Hoy nos toca hablar de Ucrania, el país que le condena su geografía. No olvidemos que tanto la geografía como los recursos naturales pueden ser dos elementos en el desarrollo de un país o la cooperación en una región, o a la par pueden ser motivo de conflictos o escalada de tensiones entre grandes potencias. Decía Charles de Gaulle que para entender un conflicto basta con mirar el mapa, y la verdad tiene razón. Eso lo contemplamos en varios puntos del planeta como Irak, Siria, Afganistán, la propia Kazajistán y por supuesto Ucrania, un país que desde su independencia ha sido rehén de esa tira y floja entre la OTAN y la Rusia, y que las últimas semanas está asistiendo a otro capítulo de esta lucha que irá intensificando a medida que avance el tiempo. Ni la conversación telefónica entre Putin y Biden, ni tampoco su videoconferencia antes han calmado la tensión. Al contrario, han generado un clima de desconfianza entre ambos hasta tal punto que generaron una agenda de 3 encuentros que se celebrarán este mes de enero. Por tanto, Ucrania se ha convertido en un espacio, o mejor dicho, un teatro de operaciones que irán llevando los aparatos militares entre Rusia, que aspira a un nuevo sistema global con el apoyo de sus socios, y por supuesto el poderío anglosajón que aspira a prolongar más su hegemonía global. Y precisamente uno de los puntos es encerrarse a los rusos detrás de las murallas del Kremlin. En las últimas semanas, una avalancha de militares rusos se han atrincherado en la frontera ruso-ucraniana para evitar un posible ataque o agresión del ejército ucraniano sobre las minorías rusas en las regiones de Lugansk y Donetsk. Al menos esta es la visión rusa, mientras que desde la OTAN lo ven como un nuevo intento ruso de invadir Ucrania. Ya sea la visión de unos como de otros, lo cierto es que esta crisis cada vez está complicando más, hasta tal punto que muchos hablan o preguntan, mejor dicho, vamos a decir, sobre el por qué o cuál es la importancia de este país en esa tira y floja que hemos dicho entre Moscú y Washington. Teorías de la geopolítica clásicas, en concreto de Mackinder, podemos decir que Ucrania es un pivote
geoestratégico, o mejor dicho, una región cardinal. Es el epicentro de la Eurasia y por tanto, según dichos teólogos, el que controla esta región acabando pues, poniendo su hegemonía global, aunque es cierto que después la geopolítica se ha desplazado de lo regional a lo global. Lo cierto es que Ucrania es un país que podemos decir, o mejor dicho, es un escudo defensivo que puede tener consecuencias tanto políticas como sociales en una potencia vecina que aspira a tener un rol activo, y este es el caso de Ucrania, que ha hecho ser el centro de la lucha entre Rusia por un lado y la OTAN por otro. Por tanto, si hablamos en términos estratégicos, estamos hablando de un punto de lucha y poder hasta tal punto que ha hecho que este país sea víctima de esta confrontación. Y por supuesto, esto influyó mucho en el panorama político interno. No olvidemos que el país está dividido en dos bandos. Mientras unos aspiran a seguir la línea rusa, otros desean una integración en Europa. Esa dicotomía no solamente afectó al país, como hemos dicho, sino ha hecho que Ucrania sea testigo de constantes conflictos esporádicos en los últimos años, siendo Crimea su punto más álgido en 2014. Por tanto, vista de esta óptica geopolítica, podemos decir que esta lucha es el resultado de esa confrontación de poderes entre ambos, que hunde sus raíces en la época contemporánea, pero que tendrá consecuencias en el futuro. Como sabemos, con el colapso de la Unión Soviética, un bloque en el cual Ucrania formaba parte, lo mismo que en la época zarista, sin decir que el origen del Estado ruso se remonta a Kiev, y si buceamos también en la literatura rusa, podemos observar cómo sus protagonistas se movían desde San Petersburgo hasta Kiev sin ningún obstáculo ni nada. Pero evidentemente no vamos a meternos en la historia ni tampoco en la literatura. Lo cierto es que Rusia, con la caída del muro de Berlín, se vio en un vacío geopolítico en todas sus fronteras. Una situación que a medida que avanzaba el tiempo, lo aprovechó la OTAN para expandirse hacia sus fronteras, a pesar de las promesas verbales que le hicieron en su día a Gorbachev, un personaje evidentemente que hay muchos puntos interrogativos sobre su figura. Pero dichas promesas han ido despojando por el aire a medida que avanzaba el tiempo. El mismo error cometieron la diplomacia rusa en el Acuerdo de Budapest del año 94, el cual firmado junto con Gran Bretaña, Estados Unidos y Ucrania, en la que obligaban a Ucrania a devolver las armas nucleares a Rusia a cambio de garantizar su seguridad, reconocer su independencia y también evitar cualquier tipo de presiones económicas sobre el país. Pero los rusos, desgraciadamente, no pusieron otro punto que hubiera sido clave, que es la no inclusión, o sacar una promesa de la no inclusión de Ucrania en la OTAN. Pero todos sabemos la Rusia de entonces. Pero las transformaciones que vivió Rusia, tanto sociales como políticas, a finales del siglo pasado, que culminaron con la llegada de Putin al Kremlin, que el nuevo mandatario desde el primer momento intentó llevar a cabo su proyecto de Euroasia, y desde entonces no ha limitado ningún esfuerzo para llevarlo adelante. Incluso lo dejó muy claro en la cumbre de Múnich de 2007, cuando acusó a Occidente, o mejor dicho a la OTAN, de todas las masacres que vivió Rusia, dando por finalizado la luna de miel que había caracterizado hasta cierto punto las relaciones entre Occidente y Rusia. A partir de entonces, los rusos han ido defendiendo sus intereses estratégicos, empezando por supuesto con Osetia y pasando por la crisis de Crimea que hemos ya adelantado,
y lo que estamos atestiguando hoy día en Ucrania. Pero, ¿qué es lo que hace que este país sea tan especial en la estrategia rusa? Decía Churchill que si quieres, o mejor dicho, si los occidentales querían acabar con Rusia, simplemente que le despoje de Ucrania. Las mismas palabras lo hallamos después con Brzezinski, su gran tablero, que una Rusia sin Ucrania pierde el estatus de una potencia regional, euroasiática, incluso global. El estratega norteamericano se basaba en la teoría del prometismo del geoestratega polaco Józef Piłsudski, el cual decía que para mantener a Rusia débil hay que generarle una situación de estabilidad en sus fronteras. Lo mismo también podemos notar entre los estrategas rusos, especialmente Alexander Dugin, el máximo estratega de la Rusia contemporánea, el cual sostenía que Ucrania constituye el punto problemático de los choques entre Occidente y Rusia, y una Ucrania independiente vista desde la geopolítica es como una declaración de guerra a Rusia. Mismo mensaje también lo notamos, o mejor dicho, lo vemos repetirse en numerosas veces los dirigentes rusos, incluyendo el mismo Putin. Pues, como sabemos, la salida al mar constituye un elemento importante para la economía o también las estrategias militares de un país. Y si contemplamos bien el mapa de Rusia, vemos que está rodeada por mares que están congelados a lo largo del año. Y ahí viene la importancia del Mar Negro y de Ucrania, el cual constituye la salida de Rusia a las aguas calientes del Mediterráneo y de allí hacia la península arábiga y el Cuerno africano. También el Mar Negro constituye un punto central en su rivalidad histórica con Turquía, otro país que, a pesar de que hoy día hay buenas relaciones, donde la realidad geopolítica le impone a entenderse a pesar de los diferentes problemas. Lo mismo también el Mar Negro lo sirve a Rusia para hacer frente a las constantes agresiones, o mejor dicho, presencia de la OTAN en las costas griegas, en el Mar Egeo o por ejemplo en Bulgaria, y también ante el nuevo intento inglés de crear 2 bases militares en Ucrania. En Occidente son conscientes de eso, por eso Ucrania constituye el elemento primordial en su política de contención frente a Rusia. Y lo mismo Europa, que toma al país ucraniano como un muralla frente a Rusia. Todo esto hace que Ucrania sea un punto central y muy importante en la estrategia rusa. Por eso, desde el Kremlin son conscientes que cualquier pérdida de este país significa no solamente el fin del sueño de ejercer el rol de una potencia regional en Eurasia, sino también aislar al país detrás de sus murallas, y quién sabe, puede ser sus primeros pasos hacia una desintegración interna. En fin, podemos decir que la crisis se le prolongará aún más en el tiempo, porque el conflicto va más allá del asunto ucraniano o la confrontación con Rusia, sino también con la creciente confrontación, o mejor dicho, la lucha entre China y Rusia. No olvidemos que uno de los grandes objetivos estratégicos de Biden es despojar a Rusia, o mejor dicho, alejar a Rusia de China. Lo mismo que hizo en su día, por ejemplo, Kissinger con China cuando se alejó de la Unión Soviética en los años 70. Una empresa complicada debido al grado de interacción de intereses económicos estratégicos entre ambos. Por tanto, la crisis, o mejor dicho, el dilema ucraniano se complicará aún más. Es cierto que las grandes potencias nunca se chocan directamente, sino que se llevan una serie de conflictos por encargo. Y probablemente una de las zonas que más va a intensificar eso, donde más se va a notar eso,
es en el Asia Central, el Cáucaso, especialmente en los países del Están, donde estamos asistiendo de su primera gran crisis, que está los sucesos de Kazajistán. Podemos decir también que la OTAN nunca irá a la guerra contra Rusia por los ucranianos, sino que pregunten a los turcos en su crisis contra los rusos en 2015. Tampoco hay un acuerdo unánime dentro de la propia OTAN. Mientras vemos que los ataques verbales se produjen desde Londres o Washington, desde Europa se ve que hay un clima de desanimación ante esta crisis debido a su lazo, especialmente el tema del gas. Lo cierto es que, si en caso que la crisis se intensifica, Estados Unidos puede recurrir a las sanciones económicas y sobre todo hay un aislamiento financiero, es decir, prohibir a los rusos del sistema SWIFT. Esto es, todos sabemos que la economía global sigue bajo el dominio del dólar, bajo el dominio norteamericano. Y también uno de los grandes, sin decir el punto más débil de Rusia, es su propia economía, que no está a nivel de su poderío militar o estratégico o su geografía y sus recursos. Aunque es cierto que los dirigentes rusos están llevando a cabo una serie de proyectos económicos a fin de desarrollar dicha economía y ponerla a un nivel acorde con sus aspiraciones geoestratégicas. Pero claro, la Rusia de hoy es diferente a los años 90. En caso que haya sanciones, y sobre todo en el Kremlin, priorizan el tema de la seguridad, lo que harán es activarán los acuerdos de Minsk, en el cual independizarán las regiones de Lugansk y Donetsk, y decir, harán lo mismo que hicieron en Crimea en 2014 o lo que hizo la OTAN en su día en Kosovo. Precisamente uno de los objetivos de aquella independencia era separar la Europa ortodoxa una de la otra, es decir, la Rusia de Belgrado. Pero aún así, a pesar de estas intenciones, ambos bandos han dejado un espacio abierto a posibles acuerdos diplomáticos, especialmente si los americanos se comprometen a no agredir al patio trasero ruso, especialmente en Ucrania, a cambio también de que ellos puedan tener un rol importante en Eurasia y también tener parte de la cosecha del gas. Pero desgraciadamente el gran perdedor, y como suele ocurrir en otros puntos del mundo, es el pueblo ucraniano, que, como ya hemos dicho al principio, víctima de su geografía. Lo importante sería que haya una élite ucraniana que sea consciente de su rol y del puesto que le ha puesto la geografía, en general un Estado donde abarca a todos sus hijos, incluida una autodeterminación avanzada para las regiones de Donetsk y Lugansk.